hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti. Nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, y por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás, y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo ser, nada me va a detener, el poder tengo en ti. Nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás, y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti. Nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, fe vivo en ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Bienvenidos City Church a una transmisión más. Pónganse de pie, vamos a adorar a nuestro Señor. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sé que todo siempre tú lo haces bien.
Señor, gracias. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios.
soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras pisoteaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Buenos días a todos. Es bueno verlos en esta mañana. Estoy leyendo la descripción o el relato de la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, versículos del 7 al 14, de una bestia que él veía. La razón que leo este pasaje es porque quiero en esta mañana hablarles acerca de el plan divino en cuanto al gobierno del mundo en el futuro cercano. El plan divino de gobernar al mundo es Jesucristo. El Rey de Reyes y Señores de Señores gobernará al mundo para siempre. Pero antes de que Él venga a gobernar el mundo para siempre, se levantará un gobierno que en la Biblia se llama la bestia. Un gobierno cruel, descrito en lo que acabamos de leer. ¿Por qué quiero hablar de esto una vez más? Sé que ya he tocado el tema en estos domingos pasados. Porque en Estados Unidos, aquí en la nación en la que vivimos, esta semana se llevan a cabo las elecciones para el presidente de nuestra nación, elecciones para muchos de los puestos a través de todo el país. Y existe mucha polémica, existe mucha crítica, existe mucha confusión, pero más me interesa la confusión que aún existe entre el pueblo cristiano. Me parece increíble que haya pueblo cristiano aún todavía, que aún no capte qué es lo que está sucediendo en los aires, el tiempo en el que estamos viviendo, la lucha espiritual que se está viviendo en nuestros tiempos. Porque estas elecciones no es una lucha de dos partidos políticos de Estados Unidos. Estas elecciones no es una lucha de dos hombres políticos, el bueno y el malo, el chulo y el feo, el chaparro y el alto, el gordo y el flaco.
no es una lucha de dos hombres. Estas elecciones no es una lucha de socialismo contra capitalismo, ya ni siquiera eso. No es una lucha de gringos contra hispanos, como muchos dicen. Los que escuchan las noticias únicamente en español en este país, les han hecho creer que los gringos están en contra de los hispanos y que los hispanos nos hacen menos, que nos discriminan, y se burlan de los hispanos que estudiamos y leemos en inglés, entendemos el inglés y nos ponemos firmemente a declarar lo que creemos. Se burlan diciendo: tienes el nopal en la frente, que no te ves, Trump te va a deportar, tú votando por él y él te va a echar fuera del país, él no quiere a los hispanos. Pero la gente que cree todas esas cosas son los que han estado simplemente escuchando las noticias de la retórica izquierdista, que es todo lo que los noticieros dicen aquí en este país. Entonces le digo, no es una lucha de gringos contra hispanos, ni siquiera es eso, no tiene nada que ver con eso. Esa es una parte de la retórica que han querido hacer creer a la gente para crear división entre el pueblo. Es todo. Le voy a decir lo que sí es. Las elecciones del país este año es una guerra de ideologías. Es una guerra de corrientes de pensamiento. Es una guerra de entendimiento del mundo y su gobierno. Es una guerra de fe. Es una guerra de la palabra de Dios contra la mentira del diablo. Es una guerra de un gobierno mundial o un gobierno eterno. Es una guerra de un gobierno nacional o de un nuevo orden mundial. Es una guerra del espíritu de engaño contra el espíritu de Dios. Es una guerra del espíritu del anticristo contra el espíritu de Cristo. Es la guerra del dragón de Apocalipsis capítulo 12. Es la guerra contra la descendencia de Israel y su descendencia, que es Cristo y su descendencia. En otras palabras, es la guerra del dragón contra los hijos de Dios. Las elecciones de este año son trascendentales. Hay que entender que no se trata nada más de política. Se trata de una guerra espiritual. Y lo que yo les leí al comenzar es Daniel capítulo 7, versículos del 7 al 14. Daniel estaba viendo la visión que Dios le mostró para mostrarle las cosas que habían de suceder. Y hablamos en otro tiempo acerca de las 4 bestias y quiénes son los gobiernos que han pasado a través de los años. Pero la que me interesa en esta noche, en esta mañana, es hablarles de la 4ª bestia que él vio. Y dice la palabra, ahí en Daniel capítulo 7, que devoraba y desmenuzaba las obras, las hollaba con sus pies. Pero dice que tenía cuernos, y le salió otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En Apocalipsis dice que hablaba blasfemias contra Dios. Aquí está hablando de una bestia que tiene un cuerno, y el cuerno tiene ojos como de hombre, y tiene boca y habla blasfemias contra Dios. Vamos a ver ahorita el detalle de qué es todo eso. Lo bueno que Daniel dice que estuve mirando y también vi un anciano de días. Ya sabemos que esa es la descripción del Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros
fueron abiertos, dice el versículo 10. Daniel 7:10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Escúcheme muy bien, estamos viviendo la entrada a la guerra de estos gobiernos en los que el juez finalmente se sentará, va a abrir los libros y todo el que encuentre su nombre en el libro de la vida será salvo y el que no será destruido con la ira de Dios. Esa es la realidad. No estamos hablando de iglesitas ni de religioncitas, estamos hablando de la realidad que se está viviendo ahorita. Hemos entrado a una temporada importante y trascendental. Versículo 11 dice: yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Les digo, todo el que siga a la bestia, sepa que la bestia será destrozada y entregada para ser quemada en el fuego, tarde o temprano. Todo el que siga a la bestia, este será su fin. Había también quitado a otras bestias de su dominio, pero dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el reino de Cristo Jesús, el reino al cual nosotros nos suscribimos, el reino al cual nosotros nos apegamos, el cual nosotros seguimos, al rey que nosotros servimos. Es importante, si usted se considera cristiano, si se considera hijo de Dios, necesita entender los tiempos, entender las circunstancias, entender lo que está pasando, para que pueda tomar decisiones en los momentos críticos, para que pueda saber qué hacer en los momentos necesarios. Quiero hablar un poquito de las características de este nuevo gobierno mundial que viene pronto. En Apocalipsis capítulo 13 vuelve a hablar de la bestia de Daniel, pero ahora la describe un poco más detalle. Apocalipsis 13, abra su Biblia, tome notas, tome apuntes. Estas cosas hay que aprenderlas, hay que conocerlas, hay que saberlas. Porque en medio de todas estas cosas que vienen, hay mucha noticia, hay mucho radio, hay muchos anuncios, hay mucho Facebook. Y la gente lee y oye todo, menos estudiar la Biblia. Y leen y oyen todo y creen todo lo que se está diciendo por allá. Acuérdense que la palabra del Señor dice que si es posible, el enemigo engañaría aún a los elegidos. Pues si los elegidos no están leyendo la palabra, se creen todo lo que oyen por fuera y serán engañados también. Apocalipsis capítulo 13 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio. ¿Quién es el dragón? La palabra del Señor habla bien claro en el capítulo 12 que el dragón es la serpiente antigua y es Satanás. Dice: y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Primera cosa que quiero aclarar: la bestia de la cual habla Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 es un gobierno mundial. Es un gobierno mundial. Pero note lo que dice aquí: el dragón le dio poder, su trono y grande autoridad. El poder de este gobierno mundial es dado por Satanás. Es Satanás el que da poder a la gente que se está levantando para formar este gobierno mundial. Primero que nada, que le quede bien claro por qué dije que es una guerra entre el espíritu del anticristo y el espíritu de Cristo. ¿Por qué dije que es una guerra espiritual? Porque este es Satanás dándole poder y autoridad a la bestia que es un gobierno mundial. Versículo 3 de Apocalipsis 13: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Porque muchos creen que este reino, del cual ahorita usted se va a dar cuenta, ya no existe como reino, porque fue dividido para ahora resurgir como un gobierno mundial. Y en un momento usted va a ver más ese detalle. Y dice el versículo 4: y adoraron al dragón. O sea que
adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente va a estar sorprendida, la gente va a estar endiosada con este gobierno, la gente va a estar admirando el poder de este gobierno mundial. La gente se va a dejar llevar por todo lo que los noticieros hablan, porque téngalo muy en cuenta, los noticieros, hasta ahorita ya estamos a un 98.5% de noticieros hablando en favor de este gobierno mundial. Ya no se habla de lo correcto, simplemente se habla de un engaño constantemente. Es un engaño lo que se está presentando, es un engaño. Pero dice que la gente adoró al dragón que dio autoridad a la bestia. O sea, ¿de dónde sacó este gobierno mundial tanto poder? La gente adoró a Satanás, que le dio poder a este gobierno. ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, la gente diciendo: yo voto por este gobierno porque nadie le va a ganar a ellos, porque nadie va a poder contra este gobierno. Este es el gobierno más poderoso, yo me voy con ellos. Pues va a usted tener que decidir con quién se va, con melón o con sandía, o con la vieja del otro día. Por la vieja del otro día tiene el poder de Satanás, así que decida con quién se va. ¿Sí? La gente endiosada, alabando, admirando a este gobierno. Y dice el versículo 5, muy importante: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Pero note, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. En Apocalipsis capítulo 13, 5 estamos, y ahí dice, hablaba blasfemias. Y quiero que usted observe, es muy importante. Blasfemar en contra de quién, dice, abrió su boca en blasfemias, versículo 6, en contra de Dios, blasfemar en contra del nombre de Dios, blasfemar en contra de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Primero que nada, hablará contra Dios públicamente. Yo quiero que usted observe las características. Las elecciones que se están dando ahora se están dando en dos polos. Uno que reconoce a Jesucristo públicamente y que dice en público: Él es el jefe y necesitamos la ayuda del jefe. Yo no soy el famoso es Jesucristo. En contra de otro que votó en este año en el Congreso para eliminar toda palabra que diga Dios en cualquier escrito y en cualquier ceremonia del gobierno de Estados Unidos. Eliminar a Dios. Y se hablará contra Dios públicamente. Hablará contra el nombre de Jesús. Hablará contra su tabernáculo. Yo quiero que usted entienda, ya usted sabe, pero quiero que entienda la idea de lo que llevo. En este caso, el tabernáculo de Jesús es la iglesia, que es donde Él habita. Hablará en contra de la iglesia. O sea que será un gobierno que va a venir a perseguir la iglesia, a discriminar la iglesia, a hablar mal en contra de la iglesia. De hecho, hay un lado de esta política que están diciendo ya lo han dicho públicamente, que la iglesia, el cristianismo y la religión son enemigos del gobierno, que son enemigos del bien del pueblo. Lo están diciendo abiertamente ya. Y luego dice blasfemias en contra de los que moran en el cielo. Así que hágase a la idea de lo que está sucediendo. No estamos hablando de política, estamos hablando de espiritualidad. Mucha gente muy religiosa, pero no son espirituales. Mucha gente muy religiosa, pero no están estudiando la palabra de Dios. No están estudiando las verdades del Espíritu de Dios.
No están entendiendo la verdad de la palabra. El espiritual entiende los tiempos de Dios y entiende los planes de Dios en la palabra. Esto no es política, esto es guerra espiritual. Versículo 7. Por si no han completado, dice el 7. Y se le permitió a esta bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Escúcheme muy bien. Se le permitió a este gobierno hacer guerra contra el pueblo de Dios y subyugarlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo primero que quiero que observe, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo primero que quiero que entienda es que este será un control mundial. No es nada más de Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos no tienen que ver nada más con Estados Unidos. Aquí se está disputando, aquí se está peleando por un control mundial. Por los que quieren controlar al mundo para hacerle daño e ir en contra de Dios y de los hijos de Dios. Y segundo, se le permitió hacer guerra contra los santos, blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, blasfemar de la iglesia, blasfemar de los que están en el cielo, hacer guerra contra los santos y someterlos, subyugarlos, vencerlos. En otras palabras, probablemente discriminar y quitar todos los derechos que ahorita de los que gozamos como iglesia. Probablemente quitarnos los privilegios de adorar a Dios. Ya quieren quitar la libertad de adoración, de religión, de culto, para que ya no tengamos la libertad de reunirnos en los templos. Y usted que se está quedando bien a gusto en su casa estas semanas, y ustedes que estamos anunciando que el próximo domingo ya nos vamos a reunir aquí en el templo, y algunos están diciendo, yo no quería ir, ya estoy bien a gusto en mi casa. Pues les recuerdo una cosa, muy pronto viene un gobierno que va a cerrar los templos y usted va a querer ir y ya no va a haber templos a dónde ir. Usted va a querer ir al templo, pero ya no va a haber oportunidad. Así que ahorita es cuando hay que correr al templo. Ahorita es cuando hay que correr a la iglesia, hay que correr a reunirnos, a congregarnos, a orar unos con otros, porque vienen los tiempos y vienen muy pronto. Lo único que le digo es, si uno de los dos partidos aquí que caracteriza lo que hemos visto, gana, entra todo esto, esta persecución contra la iglesia, inmediatamente. Por eso es importante y trascendente esta elección, no es nada más que porque, unos le van que le van al gringo, que porque es blanco, pues los dos son blancos y los dos son gringos, nada más a uno lo hacen racista que al otro no. Para que vea que están nada más engañando a la gente. No se trata de un político, se trata de una guerra espiritual. Hemos llegado a los tiempos que el libro de Apocalipsis nos habla, que Daniel nos advirtió, que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24. Hemos llegado. Cuando este gobierno tome control, la iglesia será perseguida. La iglesia será discriminada. Los templos serán cerrados. Hay que aprovechar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Versículo 8. Y dice que a esta bestia, que es este sistema de gobierno mundial, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que a este gobierno lo adorarán todos los que están en la tierra que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida. Aquí va. Entonces la clave básica es asegurarse que su nombre está escrito en el libro de la vida. Asegúrese que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida adoraron a la bestia. Tenga cuidado, ni siquiera estamos hablando del anticristo todavía, no se confunda. No estamos hablando del anticristo, estamos hablando de un gobierno mundial descrito como la bestia. Así que no diga, no, cuando el anticristo venga yo ya no voy a estar aquí, yo tampoco.
Pero antes que llegue el anticristo, la bestia ya estará funcionando como gobierno. Antes de que llegue el anticristo, el gobierno ya estará persiguiendo a la iglesia. Dice que los moradores de la tierra que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, van a seguir este gobierno, van a obedecer este gobierno, van a admirar este gobierno. Todos los que su nombre no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso este virus que ha atacado al mundo entero, resulta no ser nada más una enfermedad, sino más bien una guerra biológica en la que se está librando el poder del mundo, la pelea por el poder y la autoridad del mundo entero. Cuando este virus empezó, cuando esta pandemia comenzó, inmediatamente los países que no son fuertes económicamente, inmediatamente se vendieron a la Organización Mundial de la Salud y pidieron préstamos de millones y millones y millones de dólares para poder financiar todas las gestiones de la salud de su país. Se vendieron a la Organización Mundial de la Salud inmediatamente. Todos esos países que se vendieron a la Organización Mundial de la Salud ya firmaron que serán controlados por un gobierno mundial. ¿Por qué usted cree que Estados Unidos pelea a capa y espada por no ser controlado? Porque el que es presidente de Estados Unidos ahorita entiende la gravedad y la trascendencia de lo que se está viviendo. Y ha peleado a capa y espada en contra, aún dentro de su gobierno, los que están buscando porque aún este país caiga económicamente para que tenga que venderse a la Organización Mundial. País que logren que caiga económicamente, es país que la Organización Mundial puede comprar o financiar, y habiéndolos financiado los tiene comprados. Entonces no se equivoque, no se trata de un hombre, no se trata de un presidente, se trata de un control mundial que ya está escrito en la palabra de Dios. Un control mundial que recibe el poder de parte del dragón que es Satanás. Ahora, usted podrá decir, ¿y eso a mí qué me interesa? A mí la política no me gusta. Pastor, ¿usted por qué se está volviendo tan político estos días? ¿Por qué habla tanto de política? Pues quiero hacer una cosa muy clara. Yo no hablo de política. Si quieren oírme hablar de política, vean mi Facebook personal. En mi Facebook personal no hablo de la Biblia, hablo de política. Aquí hablo de la Biblia, allá hablo de política. Los tengo separados. Porque como ministro de la iglesia, mi Facebook personal no puede estar revuelto entre la política y la iglesia. Aquí en la iglesia no puedo hablar con toda la claridad todas las cosas, si no nos cierran el Facebook. Pero yo le estoy hablando de Biblia, le estoy hablando de la palabra de Dios, no estoy hablando de política, le estoy hablando de gobierno, el gobierno de Dios en contra del gobierno de Satanás y las cosas que están sucediendo hoy en día. El versículo 9. Usted se pregunta, ¿pero por qué tenemos que hablar de este tema? Aquí le va, porque el versículo 9 dice algo muy importante. El que tiene oído, oiga. Esta expresión viene del Señor Jesucristo mismo. Él mismo la dijo cuando Él hablaba en los evangelios, cuando Él quería que lo que se estaba diciendo se tenía que recibir en el Espíritu, que lo que se está diciendo se tiene que recibir en el Espíritu. No, esto no es nada más de razonarlo, aunque también se debe de razonar, pero se tiene que recibir más profundo, no nada más el que oye con los oídos físicos. Eso es para que alguien escuche la palabra de Dios. Si alguno tiene oído, oiga. En otras palabras, oiga el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene la capacidad de oír la voz de Dios,
el que tiene la capacidad de oír la palabra de Dios en el Espíritu y entenderla y captar su verdad. Si alguno tiene oído, yo le digo, si usted es cristiano, usted me está viendo, me está escuchando y se considera cristiano, necesita decirle a Dios, ayúdame a escuchar y a entender. Ayúdame a captar. Ayúdame a tener ese oído que dice la palabra. Y si usted ya tiene a Cristo, yo le digo una cosa, usted ya tiene el oído. Pídele a Dios que le ayude a entender las Escrituras. Pídele a Dios que le ayude a oír su voz hablando en medio de estos tiempos. Usted tiene que poder oír a Dios hablar en su palabra para poder discernir las cosas y los tiempos que estamos viviendo. Versículo 9 una vez más. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué es importante? Porque Jesucristo dijo en Mateo 24, dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. La gente que va a las iglesias nada más porque quiere ver un milagro. La gente que va a las iglesias nada más porque quiere ver cosas sobrenaturales. Y no me malentienda, yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Yo creo en el poder de la mano de Dios. Yo creo que Dios se complace en hacer milagros y ser prodigios en su voluntad. Pero la gente que se reúne a las iglesias nada más para ver milagros, nada más para escuchar profetas, nada más para escuchar una palabra nueva, y no están estudiando la palabra de Dios por sí mismos, no están estudiando la palabra escrita, no están estudiando la palabra revelada, esa gente será engañada, porque la bestia que recibe poder del dragón también va a hacer señales y prodigios, también va a ser, dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Los falsos, no, estos no son verdaderos, son los falsos, van a ser señales y prodigios. Y la gente que anda nada más atrás de las señales fácilmente será engañada. La gente que anda nada más atrás de una palabra del profeta, ya le dieron una palabra el domingo pasado y va el otro domingo a ver si le dan otra, y corre el otro domingo que le den otra palabra y otra, y que el profeta me diga otra palabra. Yo tengo una palabra para ti del profeta, no soy profeta ni hijo de profeta, pero tu palabra es, lee la Biblia, lee la Biblia, oye a Dios en la Biblia, ahí no le vas a fallar. No necesitas andar corriendo atrás de los profetas y abriendo el Facebook todos los días a ver qué dice el profeta para ti esta mañana. Yo no digo que todo lo que dicen está mal, lo que digo es que tú no tienes por qué vivir de eso. A ti y a mí nos corresponde vivir de la palabra. Nos corresponde vivir de la palabra revelada, la palabra escrita, la palabra plasmada. El Señor nos dio suficiente ahí para entender los tiempos. La palabra del Señor dice que en el pueblo de Israel había una tribu, de la tribu de Isaacar. Eran los hombres entendidos de los tiempos. Y lo que ellos decían que venía y que iba a suceder, a ellos les hacían caso y caminaban con ellos. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Cristo, hay pastores, hay siervos, hay hombres y mujeres entre la congregación entendidos de los tiempos, que saben qué está sucediendo en nuestros tiempos y están hablando palabra en estos días. Mucho profeta falso que habló todo el año pasado y que habla todo el tiempo y que todos los días habla, hoy en estos tiempos difíciles no están diciendo nada porque no les conviene la palabra que ellos hablan. No tienen nada que decir porque no saben qué va a pasar mañana. No te pueden decir, mañana te va a ir bien porque ahorita la pandemia está pegando por todos lados y les va a fallar su palabra porque no están basados en la palabra. Pero hay hombres de Dios, como los hombres de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos, que te están hablando en estos días, que te están diciendo, el tiempo se ha llegado, no hay tiempo que perder, esto no es un juego, las elecciones no son política, estas son decisiones trascendentales para tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Qué va a vivir la siguiente generación? ¿Qué van a vivir los demás? ¿Bajo qué gobierno estaremos? ¿Bajo qué gobierno estaremos el mes que entra? El año que entra, los siguientes 4 años o los siguientes 3 años y medio. No es un juego. Si alguno tiene oído, oiga. Dice el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada,
a espada debe ser muerto. Escuche estas palabras, por favor. Versículo 10. Aquí, dice, está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, amados, iglesia amada, queridos hermanos, comprados con la sangre de Cristo, santos, lavados con la sangre del Cordero, los tiempos de la bestia antes que el anticristo se manifieste son tiempos de persecución a la iglesia. Pero no tenemos por qué temer, no tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué deprimirnos, no tenemos por qué preocuparnos. Lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra, buscar a Dios, buscar la guianza del Espíritu Santo, acercarnos a Dios y caminar con Él para que nos dé paciencia y fe todos los días. Dice la palabra que en esta manifestación del gobierno mundial se verá la paciencia y la fe de los santos. Porque únicamente los santos que crean y amen y caminen y sigan con paciencia y con fe en medio de todas las circunstancias, tendremos victoria. Hay victoria segura. Hay victoria porque al fin de cuentas el gobierno eterno será de Cristo Jesús. El gobierno mundial de la bestia es solo temporal, es solo por 3 años y medio. Y después 3 años y medio vienen del juicio sobre las naciones, pero usted y yo ya no estaremos aquí. Regresaremos con Cristo a reinar por siempre en la tierra. Pero antes de que llegue eso, se requiere paciencia y fe. Paciencia y fe. Paciencia y fe. Hay algunos que nada más porque vino la pandemia y ya no hemos estado viniendo al templo, ya ni han orado, ni han leído su Biblia, ya ni han cantado, ya hasta se les olvidó que eran cristianos. El primer domingo después de la pandemia todos se conectaban a ver la predicación. Y hoy ya muchos ni están. Ven si tienen tiempo y si no tienen tiempo no la ven. Andan donde quiera. Pero yo le digo una cosa. La palabra del Señor dice que cuando todo esto suceda, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. 2 cosas le digo. Paciencia nos la da el Espíritu Santo. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La paciencia viene del Espíritu Santo. Si usted no tiene paciencia, apúrele y pídasela al Espíritu Santo. Pero ya. Dígale, Señor, dame paciencia para aguantar estos tiempos. Hay victoria en Cristo. Y aquí está la fe de los santos. Aquí está el por qué debemos estar firmes. Aquí está el por qué debemos estar decididos. Debemos estar preparados, comprometidos, enamorados de Cristo, enamorados de Jesús, enamorados de su palabra, creer en su palabra, no en todo lo que dicen los noticieros, no en todo lo que dice Univisión y Telemundo y todos los demás que están nada más haciendo propaganda politiquera. No se crea de todas esas cosas, vaya a la palabra, vaya a la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en usted para guiarle a toda verdad. Es lo que necesitamos. Voy a ir a Apocalipsis 17 para cerrar en esta mañana. Dice, la bestia que has visto, versículo 8. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. En otras palabras, este gobierno del cual te estoy hablando era un gobierno antes, ahorita no es gobierno, pero está para subir del abismo e ir a perdición. En otras palabras, era gobierno, ahorita no es, pero está por subir. ¿Estamos? Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y va a subir. Esto, para la mente que tenga sabiduría, esos son ustedes que tienen a Cristo, los que tienen la mente de Cristo, los que tenemos la mente de Cristo, tenemos sabiduría. Para la mente que tenga sabiduría, dice, las 7 cabezas
de la bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí le va, para los que están haciendo apuntes, para los que googlean las cosas, para los que lo investigan en el internet, busque 7 montes de Roma. Así, 7 montes de Roma. Usted va a encontrar que la ciudad del Vaticano está sobre 7 montes. Y usted va a encontrar en el internet los 7 nombres de los 7 montes. Ahí están. Roma fue fundada sobre 7 montes. Estoy hablando de Roma, Italia. Estoy hablando de la ciudad del Vaticano. Ahora, muchos ya saben, pero para los que no sabían, el Vaticano, que la gente cree que es nada más donde vive el Papa. Para información de algunos, el Vaticano es una ciudad y es un gobierno, es un estado y es un país libre y soberano, aparte de Italia. Es un país libre y soberano, aparte de Italia. Para los que no sabían, todavía es reino, todavía es gobierno. Y para los que ya saben, corroboro, quizá el más rico del mundo. Versículo 9 otra vez. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer que has visto es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando yo vivía en México, aprendí con mi padre, que toda la vida desde que yo recuerdo él fue muy estudioso e investigador de la política y los gobiernos. Aprendí con mi padre que todos los gobiernos del mundo solamente proceden de 2 fuentes, o del Vaticano o de Israel. Que todos los presidentes de todo el mundo o son puestos por el Vaticano o son puestos por Israel. Y que todos los presidentes de la tierra o trabajan para el Vaticano o trabajan para Israel. Es todo. Lo entendí hace muchos años, desde que yo estaba chico. Quiero que usted entienda esto. Entienda esto. Versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ciudad que ha reinado sobre los presidentes de las naciones del mundo es la ciudad del Vaticano. Versículo 10 de Apocalipsis 17. Y estos son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Hace unas semanas hablamos de los imperios que ya han pasado, del cual habla la bestia en el capítulo 12 de Daniel. 5 han caído. 1 ahorita es, son 6. 5 ya han caído, 1 todavía es. Un reino todavía existe. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, escuche, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En otras palabras, cuando se levante este gobierno mundial, creado por esta ciudad que gobierna a los reyes del mundo, escúcheme muy bien, no va a durar mucho. Por eso es trascendental e importante lo que está sucediendo en estos días, porque cuando eso comience a armarse y cuando tomen control del mundo, va a gobernar todo el mundo, pero va a ser por un breve tiempo. Es necesario que gobierne breve tiempo. ¿Para qué quieren gobernar? Versículo 11, léalo conmigo, ya vamos terminando y vamos cerrando. Dice, la bestia que era, ese gobierno que era, que ahorita no es, pero también es el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. En otras palabras, aquí está el gobierno, pero 10 reyes lo van a formar, 10 presidentes se van a unir y son los que lo van a formar. Todavía no están gobernando, dice, pero por 1 hora, escuche muy bien lo que dice la palabra, por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por 1 hora. Por eso las noticias mundiales son importantes. Lo que está sucediendo alrededor de Israel.
porque ahí nos damos cuenta de la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Versículo 13, ¿para qué existe la bestia? Estos tienen un mismo propósito. Estos tienen un mismo propósito. Con eso estoy terminando. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Para hacer qué? Dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. Ese es su propósito. Pelear contra el Cordero inmolado. Pelear contra Jesucristo. Pelear contra el reino de Jesús. Por eso necesitan un gobierno mundial para tener poder y pelear en contra del Cordero. Perdón. ¿Me capta? Eso es todo. ¿Para qué quieren este gobierno? Para pelear contra el Cordero. Entonces aquí está bien claro. O me aseguro que estoy en el reino del Cordero, o estoy en el reino del gobierno de este mundo. Una de dos. Y si estoy en el gobierno de este mundo, lo que sigue es lo que sigue. El versículo dice, y el Cordero, versículo 13, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos son usted y yo. Esos somos nosotros. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todo este gobierno mundial se está armando para pelear contra el Cordero. Ellos no saben que van a pelear contra Jesucristo. Satanás sí sabe, la gente no sabe. La gente no sabe por qué se están armando. Ellos creen que van a pelear contra Israel nada más, pero no saben que Jesús viene a defender a Israel. Y el dragón va a pelear contra Israel y contra los santos. Pero la noticia buena de todo esto es que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Lo voy a decir otra vez, porque esta es la buena noticia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ese es el Cordero que estábamos adorando hace un momento. Es el Cordero que vamos a adorar en un momento. Es el Cordero que adoramos cuando nos reunimos. Es el Cordero que adoramos cuando levantamos las manos al cielo y decimos, Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Ese es el Cordero que vencerá a la bestia. El Cordero que murió por usted y por mí. El Cordero inmolado que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. El único digno de dar su vida por nosotros para rescatarnos. El que dio su vida para que tú fueras salvo. El que dio su vida para que tú fueses rescatado. El que dio su vida para que tú fueses perdonado y yo. El que dio su vida para que nosotros podamos alabarlo, adorarlo, cantarle, seguirlo, caminar con Él y tener fe y esperanza de un reino eterno para siempre con Él. El Cordero los vencerá. El Cordero vencerá al gobierno mundial porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él somos tú y yo, son llamados y elegidos y fieles, dice la palabra del Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús, dale gloria y dale honra, porque todo lo que el gobierno mundial y el nuevo orden mundial quiere hacer aquí en la tierra es destruir al Cordero, pero el Cordero los vencerá, y los que estemos con el Cordero somos vencedores. Somos fieles, somos elegidos y somos llamados a estar con Él. No te dejes engañar. No te dejes engañar por las mentiras del diablo. Es tiempo de entender los tiempos, de ser entendidos de la palabra, de no solo ser religiosos y decirnos cristianos sin buscar la palabra de Dios. Hay que entender qué y cuál es el plan de Dios y decidir caminar con Él. No te dejes engañar fácilmente. No te dejes creer a la mentira tan fácilmente. Hay que pedirle al Señor discernir la verdad con su palabra. No te vayas por las noticias populares y todo lo que ellos digan. Hay que ir por las señales que la palabra de Dios indica. ¿Sí? Hay que leer,
Hay que estudiar, hay que orar, hay que pedirle al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, que te muestre, que te revele, que te haga entender la palabra. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo a entender la verdad para caminar con Jesucristo hasta que suene la trompeta y nos vayamos con Él. Porque sonará la trompeta. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el ángel comience a sonar la trompeta, oh hermanos, nosotros seremos transformados, seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Pide perdón de tus pecados si tienes que. Pídele al Señor que entre a tu corazón. Pídele al Señor que venga a tu vida. Entrégate a Jesucristo, conságrate a Él, dedícate a caminar con Él, porque el tiempo ha llegado, los tiempos han llegado. Es tiempo de tomar decisiones. Ahí en tu lugar donde estás, dile al Señor, ayúdame a entender tu palabra, quiero caminar contigo. Vamos a orar, te invito a orar, te invito a pedirle al Señor que perdone tus pecados, que prepare tu corazón, que estés listo para caminar en su reino con Él. No te dejes engañar por el gobierno de la bestia, por el nuevo orden mundial, por el gobierno mundial. No te dejes engañar por los que quieren engañar aún a los elegidos a través del poder de Satanás. Tú eres de Cristo, tú le perteneces a Dios, tú eres un hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. Te toca heredar las bendiciones del cielo, no las mentiras del diablo. El infierno no se hizo para ti, se hizo para los seguidores del diablo. Tú no eres un seguidor del diablo, tú eres un hijo de Dios. Quien sea que tú me escuchas, eres un hijo de Dios. Entrégate, ríndete, sométete. Ríndete a Él, pídele guianza, porque Él está en control de todo esto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por la gente que está interesada en tu palabra, por la gente que está interesada en entender tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú abras el entendimiento de aquel que ha escuchado, que tú abras el entendimiento de aquel que desea, que necesita, que quiere, que busca. Que tú abras el entendimiento de todos aquellos que hoy te dicen, Señor, quiero entender tu palabra. No me quiero dejar engañar, quiero caminar contigo en el nombre de Jesús. Señor, te pido por todos los que están escuchando en este día, que tu palabra hable a sus corazones. Que los que tienen oído, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Maestro. Te adoramos, Cordero inmolado. Te adoramos. Porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Adore al Señor conmigo. Adoremos al Señor juntos en esta mañana. Póngase de rodillas, levante sus manos al cielo, haga lo que tenga que hacer, pero vamos a adorar al Señor. Él es el Cordero, Él es el Cordero inmolado. Dios me los bendiga, los amo con todo el corazón. Nos vemos el próximo domingo aquí en ET Church. Para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Hoy, al Rey
que